21 de mayo de 1982. Estrecho de San Carlos, Islas Malvinas. Un oficial de los paracaidistas británicos está observando, a través de sus binoculares, las posiciones argentinas en las alturas distantes. Ve figuras moviéndose en la neblina, paleando tierra, clavando estacas. Llevan cascos, pero parecen desalineados, embarrados hasta el alma. Cargan picos, rollos de alambre, minas. El oficial anota en su informe, conscriptos cavando pozos, escaso valor militar. Ignorar, ignorar. Pero ese oficial de Su Majestad estaba a punto de cometer uno de los errores de inteligencia más costosos de la campaña del Atlántico Sur. Esos obreros eran los hombres de la Compañía de Ingenieros de Combate 601 y otras unidades de zapadores. Y en las próximas semanas, esos supuestos chicos de la guerra frenarían el avance de la élite de la OTAN, sembrando el terror bajo la tierra y luchando cara a cara, ganándose un respeto teñido de sangre. Si querés descubrir cómo un grupo de zapadores con más ingenio que recursos se convirtió en una pesadilla para los Royal Marines, dale al botón de me gusta. Nos ayuda a compartir estas historias de coraje criollo que no te cuentan en la escuela. Para entender por qué los ingenieros argentinos fueron tan determinantes, primero tenés que entender el infierno logístico que era Malvinas en 1982. La guerra en el Atlántico Sur no era como un ejercicio en la pampa húmeda. No había rutas asfaltadas, el suelo era una esponja traicionera llamada turba, y el clima te mataba más rápido que las balas. Cada posición que Argentina necesitaba defender era básicamente un pantano helado rodeado de mar bravo. Y acá estaba el problema fundamental: los Pucará y los Mirage no podían operar si la pista se rompía. Los camiones Unimog se hundían hasta los ejes y no había caminos. La infantería no podía sobrevivir al bombardeo naval sin refugios sólidos. Pero construir todo eso bajo el fuego de la flota británica requería algo que los manuales no enseñan: la capacidad de atarlo todo con alambre y pelear al mismo tiempo. El comando argentino sabía que la inferioridad tecnológica era brutal. Pero vieron la solución en la improvisación y el coraje. No se trataba de crear una unidad nueva como los yanquis, sino de transformar a los zapadores en una fuerza híbrida. Soldados que pudieran sembrar un campo minado de noche y fusilar paracaidistas al amanecer. Cuando la flota británica rodeó las islas, la misión de los ingenieros se volvió suicida. Los hombres de la Compañía 601 y los batallones de construcción adoptaron una mística propia. Pero lo que hizo únicos a nuestros zapadores no fue su equipo, que a veces faltaba, fue su viveza y resistencia. A diferencia de los CAB yanquis que eran viejos profesionales, acá la mayoría eran pibes, conscriptos de 19 o 20 años, liderados por suboficiales y oficiales que hacían magia. Había mecánicos que arreglaban máquinas con repuestos de lavarropas, carpinteros que hacían búnkeres con restos de naufragios, electricistas que mantenían los generadores andando a base de fe. No eran Rambos, eran laburantes uniformados que aprendieron a los golpes. Y acá viene la parte que los ingleses, con toda su tecnología satelital, no anticiparon. Cada ingeniero recibió entrenamiento de infantería acelerado. Cada uno llevaba su FAL, además de la pala. Cada máquina vial era un blanco móvil, pero también una trinchera. Los camiones volcadores se usaban para mover tropas bajo fuego de artillería. El lema tácito lo decía todo: construimos con lo que hay, peleamos hasta el final. Puerto Argentino fue donde los británicos aprendieron esta lección por primera vez. Cuando los Vulcan y los Geri atacaron el 1 de mayo de 1982, su objetivo era borrar del mapa la pista de aterrizaje de la VAM Malvinas. Dejaron cráteres lunares en el asfalto. Para la inteligencia británica, la pista estaba inutilizada. Los aviones argentinos no podrían despegar, los Hércules con suministros no podrían aterrizar. Jaque mate. Pero los ingenieros llegaron esa misma madrugada. Un puñado de hombres con cargadoras frontales, aplanadoras y toneladas de tierra y piedras. Lo que hicieron en las horas siguientes desafió toda lógica de la OTAN. De día y de noche, los zapadores operaban sus máquinas bajo las alertas rojas de ataque aéreo. Rellenaban los cráteres con tierra,
compactaban la turba, colocaban planchas de aluminio. Cuando un ataque aéreo mataba a un operario o destruía una máquina, otro soldado saltaba inmediatamente al volante o agarraba la pala y seguía laburando. De noche, esos mismos pibes que habían estado moviendo tierra tomaban posiciones defensivas en los perímetros. Su fal y sus trampas explosivas creaban un anillo de seguridad que los comandos del SAS no se animaban a cruzar fácilmente. El 28 de mayo, durante la batalla de Darwin y Pradera del Ganso, los británicos lanzaron su ofensiva terrestre. El Regimiento 2 de paracaidistas esperaba arrollar a una tropa desmoralizada. En cambio, se encontraron con campos minados magistralmente colocados por los ingenieros bajo las narices del enemigo. Los zapadores habían usado la noche no solo para cavar, sino para crear un laberinto mortal invisible en el pasto. El resultado fue un avance agónico. Los ingleses perdieron tiempo precioso y sufrieron bajas desmoralizantes pisando minas antipersonal. Los ingenieros de la compañía 601 no estaban atrás tomando mate, estaban en la línea, volando puentes como el de Fitzroy para frenar el avance. Pero lo que realmente impresionó, y frustró, a los mandos británicos fue lo que sucedió en la pista de Puerto Argentino. A pesar de que le tiraron toneladas de bombas durante 45 días, la pista nunca dejó de operar. A las pocas horas de cada bombardeo, los Hércules argentinos seguían aterrizando rasante. Los británicos tardaron semanas en entender cómo una pista destruida resucitaba cada noche. Los ingenieros lo hacían posible, jugándose el cuero entre las explosiones. El almirante Woodward y el general Moore no podían comprender cómo funcionaban estos argentinos. Iba en contra de su doctrina. En el ejército británico, los ingenieros reales tenían equipos de última generación para cada tarea. Acá, la idea de que un pibe pudiera arreglar una pista con escombros por la mañana y rechazar un asalto de infantería por la noche era inconcebible para la mente estructurada del enemigo. Esta incomprensión les costó sangre y tiempo. Monte Loudon. Junio de 1982. Una sección de ingenieros estaba desplegada apoyando al Regimiento 7 de Infantería. No estaban en la retaguardia, estaban ahí arriba, en la primera línea, entre las piedras heladas. Su misión original era fortificar las posiciones y sembrar minas para canalizar el ataque inglés. Pero primero tenían que sobrevivir al bombardeo naval más intenso desde la Segunda Guerra Mundial. La artillería británica batía la zona día y noche. Los ingenieros, cargando minas y explosivos además de su fusil, tuvieron que trabajar con el barro hasta las rodillas, mientras los francotiradores británicos con miras nocturnas buscaban cualquier movimiento. Varios zapadores cayeron en esos días previos, pero los que sobrevivieron no se detuvieron. Bajo fuego constante, siguieron minando los accesos. Cuando un compañero caía, otro tomaba las minas. Las máquinas viales que quedaban operativas fueron usadas hasta que reventaron los motores, creando parapetos improvisados con la poca tierra firme que había. Para cuando llegó el asalto final, las defensas estaban listas. La noche del 11 de junio, la batalla se desató. Lo que los parás británicos descubrieron en Loudon fue que no podían distinguir entre los zapadores y la infantería de combate. Los ingenieros luchaban con la misma ferocidad, pero además conocían el terreno que ellos mismos habían modificado. En un momento crítico de la batalla, cuando las municiones escaseaban, los ingenieros usaron su ingenio letal. Se cuenta la historia de un suboficial ingeniero que, al ver que una posición británica estaba barriendo a nuestros soldados, preparó cargas explosivas improvisadas, trampas, cazabobos, que detonaron al paso de la avanzada inglesa, frenando en seco el asalto por ese flanco. No ganaron la batalla esa noche, la superioridad enemiga era abrumadora, pero cobraron caro cada metro de piedra. Si todavía estás viendo esto, sos de los que entienden que la historia no la escriben solo los que ganan, sino los que pelean con honor. Suscríbete y activa la campanita para mantener viva la memoria. El repliegue final, junio de 1982. Para este punto de la guerra, los ingenieros habían desarrollado tácticas de supervivencia pura. Mientras las tropas se replegaban hacia Puerto Argentino, los zapadores cubrían la retirada. Su comandante ordenó lo que llamaríamos defensa activa.
En lugar de correr, los ingenieros se quedaban atrás para volar puentes y minar caminos, negándole al enemigo el uso de sus vehículos. Los británicos intentaron acelerar el paso para evitar esto. Fue un error doloroso. En el camino hacia Puerto Argentino, vehículos blindados Scorpion y Scimitar británicos quedaron inutilizados por minas antitanque colocadas horas antes por zapadores exhaustos y hambrientos. Esperaban encontrar una huida desordenada. En cambio, encontraron un camino sembrado de muerte y posiciones retardantes. Ingenieros disparando ametralladoras MAC desde posiciones ocultas para dar tiempo a que el resto de los pibes llegara al pueblo. El combate final fue desgarrador. Cuando amaneció el 14 de junio, aunque la rendición era inminente, el respeto del enemigo ya estaba ganado. Un oficial de los Royal Engineers comentó después de la guerra su asombro al ver las instalaciones y los campos minados: "No entendemos cómo hicieron esto con tan poco. Pelearon con herramientas de la Edad de Piedra contra armas espaciales, y aún así, nos detuvieron". Tenía razón. No había equivalente. Los números finales de la campaña revelan la magnitud de lo que lograron estos hombres con palas y fusiles. Mantuvieron operativa la pista de aterrizaje hasta el último día, la única vía de vida para las islas, construyeron kilómetros de caminos de madera sobre el barro, instalaron plantas potabilizadoras bajo fuego, armaron posiciones para la artillería pesada y sembraron más de 25.000 minas que dictaron el ritmo de la guerra terrestre. Pero también sufrieron bajas terribles en combate directo y por los bombardeos. El costo fue altísimo. Decenas de ingenieros quedaron para siempre en la turba malvinense. Muchos volvieron heridos, mutilados por las explosiones o con el alma rota por lo vivido. Pero la proporción del esfuerzo es reveladora. Por cada metro que avanzaron los ingleses, tuvieron que pagar un peaje de sangre y sudor gracias al trabajo de estos zapadores. El brigadier Julian Thompson, comandante de la brigada británica, admitió que sin la capacidad de los ingenieros argentinos para mantener esa pista y esas defensas, la guerra habría terminado semanas antes, o quizás, de otra manera. Los ingenieros argentinos hicieron que lo imposible, resistir a la OTAN con alambre y coraje, se convirtiera en una gesta heroica. Lo que los británicos nunca entendieron fue que esos zapadores representaban algo fundamentalmente argentino. La idea de que la necesidad aguza el ingenio y endurece el espíritu. En el ejército británico, un zapador era un técnico especialista. La especialización era absoluta. Pero en nuestras filas, un pibe de Corrientes o Buenos Aires, con apenas meses de instrucción, aprendía a operar bajo fuego y se convertía en un guerrero tan tenaz como cualquier profesional. Un operador de máquina vial defendía su posición con la misma determinación que un comando. Los ingenieros demostraron que atarlo con alambre no es solo improvisación chapucera, es una doctrina de supervivencia. Que la flexibilidad criolla podía complicar a la maquinaria bélica más disciplinado del mundo. Que ciudadanos convertidos en combatientes podían hacer cosas que los ejércitos del primer mundo simplemente no podían concebir sin apoyo logístico masivo. Los ingleses lo llamaron conscriptos. Fue el último error de subestimación que cometieron. Hoy, la Compañía de Ingenieros 601 y las demás unidades de zapadores llevan esas medallas en el pecho y en la memoria. Han servido en misiones de paz en Croacia, Haití y Chipre, llevando esa experiencia única. Su espíritu sigue siendo el mismo: labor omnia vincit, el trabajo todo lo vence, pero con el fusil cargado. La lección que enseñaron en las islas permanece grabada en la turba. Nunca subestimes a un argentino cuando tiene que defender su suelo, aunque solo tenga una pala en la mano. ¿Qué opinás de esta historia de resistencia? ¿Conocías el papel crucial que jugaron los ingenieros para que la Fuerza Aérea pudiera seguir operando hasta el final? Déjanos tu comentario y contanos si sabías de estos laburantes de la guerra. Suscríbete a Relatos de Malvinas y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Cada semana traemos historias reales, duras y nuestras, que no podemos permitir que se olviden.